Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Pues ya estamos aquí hoy martes, hoy Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy estamos aquí, empezando un poquito tarde, a propósito, estoy empezando un poquito más tarde de lo normal, porque hoy vamos a hablar de política. Entonces, definitivamente no quiero mezclar las enseñanzas que tenemos cada martes en cada reunión, cada tiempo que tenemos oportunidad de conversar con todos ustedes, hablar de la palabra, hablar de la fe, hablar de nuestra confianza en Dios y de pronto pues nos encontramos en este eh, cúmulo de información, de noticias, de reuniones, de tiempos de oración. Es, son muchas las convocaciones a un tiempo de oración, de ayuno y oración por México. Están las elecciones, muchos compatriotas que están fuera del país ya votaron, ya emitieron su voto, sobre todo quienes están en Estados Unidos. Eh, Me parece que algunos otros países también ya lo hicieron. Entonces, definitivamente es un tiempo electoral, es un tiempo que se tiene que hablar de política. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerlo y de platicar con todos ustedes, hablar de política, hablar de este tema que es muy importante. Creo que es uno de los temas que no nos gusta hablar. A mucha gente, bueno, a muchas personas no les gusta hablar de política porque se ofenden con facilidad, porque sus ideas no compaginan con las ideas de otros, porque no se puede, porque se piensa que cuando se habla de política, la intención es convencer a la otra parte de que piense diferente, de que piense como nosotros pensamos, y entonces, pues, de esa manera poder, este, ganar esa discusión. Así es que es un tema escabroso, es un tema difícil, pero que es necesario hablarlo. Así es que hoy, en particular, hoy, como lo vengo anunciando ya desde unas semanas atrás, en la congregación, en la comunidad Manto Nuevo, he venido diciendo que vamos a hablar de política y que era necesario hacerlo antes de las votaciones del 2 de junio. Ahora, hay algo importante en todo esto. Yo tengo una responsabilidad como pastor. Yo soy pastor de una iglesia, soy líder de una comunidad cristiana, líder religioso, como se denomina. Entonces, por esa razón, yo no puedo invitar a la gente a votar por uno, otro por otro partido. Así es que tampoco voy a comentarles a ustedes o a decirles a ustedes por quién tienen que votar. Tampoco les voy a decir cuál es el mejor candidato. Tampoco les voy a decir cuáles son las opciones que tenemos, qué debemos de hacer, cómo debemos de conducirnos en nuestras votaciones. Voy a procurar en lo mayor posible, eh, de la mejor manera posible, voy a tratar de solamente dar mi opinión respecto a la política en México, quizás en algunas partes del mundo, pero que es importante para nosotros como cristianos hablar de ello, hablar de política, tomar decisiones respecto a la política de nuestro país. Hay cosas que es necesario hablar, hay cosas que necesitamos analizar, ser entendidos, ser sabios de los tiempos que estamos viviendo, de las cosas que están pasando, de lo que hay en nuestro entorno social, en nuestro entorno político, desde lo que hay desde el gobierno y desde la oposición al gobierno. También es importante hablar de este esquema de globalización alrededor del mundo, donde alrededor del mundo se hablan de muchas cosas o se expresan muchas cosas, muchas ideas en base a la política. Y siendo parte de este mundo globalizado, México es parte de este mundo globalizado. México no está aislado del mundo globalizado, es parte de todo lo que está sucediendo en el mundo. Así es que es necesario hablar del tema, hablar de política, hablar de lo que está pasando en el mundo. Ahora, es un tema muy extenso, no me alcanzaría el tiempo que normalmente ocupamos los martes para poder hablar de los temas que ponemos sobre la mesa. Yo normalmente tardo hora y media en poder hablar de algún tema, pero en esta ocasión creo que no será suficiente hora y media, así es que probablemente me extienda un poquito más
de 1 hora y media, quizás lleguemos a las 2 horas, no lo sé. También depende de la interacción que podamos tener entre nosotros. Si ustedes interactúan conmigo, si ustedes platican conmigo, si ustedes preguntan, pues entonces pues alargaremos un poquito más esta charla. Si no hay una interacción, pues terminaré de exponer mi pensamiento respecto a la política en México y en el mundo, y con la intención o con el fin de que ustedes puedan tener una claridad acerca de las próximas elecciones que tendremos en México el 2 de junio. Así es que es importante hablar del tema, sí. Hay que hablarlo desde la iglesia, sí. Hay que hablarlo desde los foros cristianos, sí. Las comunidades cristianas tienen que hablar de política, sí. Es necesario hablar. Eh, pero siempre hay que hacerlo con responsabilidad. Lamentablemente la iglesia cristiana batalla mucho con escuchar a otros. Tenemos una gran dificultad para escuchar a otros. Eh, Evidencia de ello es que hay tantas denominaciones en el mundo y todas defienden su denominación como verdadera, como verdad. Así es que imagínense, para los cristianos es más fácil dividirnos entre nosotros, formar otra iglesia, ir a otra reunión, a otro lugar, cambiar de congregación, que aceptar la palabra que se nos está dando para ser confrontados y cambiar. Entonces, normalmente lo que hacemos los cristianos es cambiarnos de lugar, cambiarnos de iglesia, cambiar a otra iglesia que nos convenga, que nos guste, que nos parezca mejor. Ahora, no estoy diciendo que tienes que permanecer en una iglesia aun cuando la iglesia esté equivocada. No, no estoy diciendo eso. Tengo que ser claro al respecto, porque hay personas que se confunden y creen que tienen que permanecer en un lugar cuando ya no deberían de estar en ese lugar. Así es que sí es importante que hablemos de política. Me tardé un poquito más de la hora normal con la que empezamos, 8:30, a propósito, porque este es un tema diferente, es un tema que va fuera del contexto de las enseñanzas que damos cada martes y fuera del contexto de la comunidad Manto Nuevo. Así es que este video, en esta ocasión, lo voy a hacer a título personal. Eh, no me estoy deslindando de ser cristiano, por supuesto, lo voy a hacer a título personal como cristiano. Tampoco me estoy deslindando de ser pastor o líder de una congregación, tampoco lo estoy asumiendo como líder y como pastor de una congregación. Pero es importante hablar del tema de política, eh, porque estamos a punto de hacer una diferencia en México. En este 2 de junio vamos a tener que votar, vamos a tener que ir a votar, y todos los mexicanos somos responsables y tenemos que asumir esa responsabilidad y tenemos que ir a votar. Así es que habrá quienes no les guste hablar de política, lo siento mucho, el día de hoy hablaré de política. Habrá quienes no les interese escuchar de política, lo siento mucho, pero hoy es importante que escuchemos acerca de política. Y precisamente de eso hablaré el día de hoy. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, Dios les bendiga. Fabi, Dios te bendiga. Rodolfo, gracias por estar aquí, y a quienes vayan agregándose, estaremos hablando hoy desde la política. Claro, tomaré algunos textos bíblicos como referencia para poder hacer énfasis en cuál debería ser nuestra postura como cristianos ante la política de lo que está sucediendo en México y en el mundo. Así es que es complejo hablar de todo lo que implica la política. Son tantas cosas, hay tal diversidad de temas relevantes, temas importantes que tienen que ver en la política. Así es que yo iré desarrollando la idea de lo que quiero compartir con ustedes. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber o aclarar, si tengo la información a la mano y tengo algo que decir al respecto, lo haré saber. Si no, simplemente les diré, no lo sé, no conozco ese tema, no sé qué está pasando ahí, pero les daré mi opinión respecto a esto de la política. Así es que tengo que empezar con la palabra de Dios, que me va a ayudar un poquito a dar pie a esta conversación. Así es que bienvenidos todos. Gracias por quedar. Si se dan cuenta, hoy tuve que cambiar el escenario un poquito más o menos ahí, como que para ayudarnos, porque no quiero que se vea esta conversación como si la estuviera haciendo desde la iglesia, desde el púlpito de la iglesia, porque cada martes ocupamos un espacio para poder hacer las transmisiones. Así es que hoy adecuamos otro espacio para poder hacer la transmisión de la conversación del día de hoy. Así es que, si bien soy pastor, soy líder, soy cristiano,
pero no lo estoy haciendo desde la iglesia, no lo estoy haciendo desde el foro de la iglesia, ni desde el punto donde nos reunimos para conversar acerca de los temas de la congregación. Así es que es fuera de todo aspecto eclesial o de la iglesia. Así es que como mexicano, como ciudadano mexicano, quiero hablar de política. Y como dije hace un momento, no te voy a invitar a votar por alguien, pero tampoco me voy a lavar las manos diciendo, ay, pues vote por quien quiera, pero cuidado, hay que hacer esto y lo otro. No, no, no. Hoy se maneja mucho eso. Solamente quiero que reflexionemos juntos acerca de lo que está pasando en México y lo que está pasando con respecto a la política. Es importante. Es importante que lo sepas, que tengas certeza en tu corazón, que camines sin miedo en esta nación. Todavía tenemos el privilegio de tener una nación donde podemos expresar nuestras ideas y tenemos una nación donde todavía podemos, y digo todavía porque no sabemos qué pase en 10, 15, 20 años. Es más, no sabemos si el Señor venga antes. Pero tenemos una nación donde todavía tenemos libertad para hablar de Cristo y no en todas las regiones. Hay regiones en México donde se oprime y se castiga y se exilia y se asesina a gente que cree en Cristo. No lo queremos hablar, no lo ponemos en el foro, no abrimos el tema, pero ha sucedido y hasta el día de hoy, en pleno 2024, todavía hay gente exiliada de sus comunidades por creer el Evangelio de Cristo, por no ser de una religión tradicional, por no formar parte de lo que exige las tradiciones del pueblo o su cultura, de los pueblos originarios, y entonces son expulsados, son sacados tanto de una religión como de otra. No crean que solamente es exclusivo para el sufrimiento para los evangélicos, también sucede para otras religiones y en diferentes estratos sociales. Así es que vale la pena hablar del tema y que seamos conscientes de lo que está pasando en el mundo, que no te agarren como a novato, como inexperto, que digas, ay, no sé, la política es del diablo. No, la política no es del diablo. Ay, no sé, porque eso me saca roña y yo no quiero pelearme con mi familia por hablar de política. No, necesitas hablar de política, necesitas tener claras tus ideas y necesitas saber de qué se trata la política. Ok, ya, eso fue una muy larga introducción y explicación de por qué el día de hoy es diferente. Así es que, pero era necesario aclararlo. Y les invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 20. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Mateo capítulo 20. Algunos pensaron que ya no iba a haber transmisión porque estoy empezando tarde. No, sí hay transmisión, por ahí pasen la voz. Sí hay transmisión. Empecé tarde a propósito, porque mucha gente identifica nuestra hora de inicio a las 8:30. Hoy empezamos más tarde, a las 8:50, 20 minutos más tarde. Bien, Mateo capítulo 20, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, perdón, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, ojo con esto, dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Otra vez leo el 25. Estoy en Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Algo que es importante que debes de saber es que hoy la política se usa o se ha hecho creer a los cristianos que la política es algo malo.
De hecho, el concepto de cuando hablamos de política o de políticos, inmediatamente lo relacionamos con algo malo: corrupción, tranzas, autoritarismo, nepotismo, en fin, cualquier tipo de conceptos que pueda relacionar con la política, que descalifique la política y que descalifique a los políticos y que te haga a ti apartarte o aislarte o alejarte de ese asunto o ese tema de la política, porque es un tema del que no queremos hablar. Se oye como si fuera del diablo, como si fuera algo terrible. Ahora, quiero aclarar algunas cosas. No puedo hablarte de toda la historia de la política, no puedo hablarte de desde dónde se origina la política que hoy tenemos en México, porque hay diferentes tipos de política en el mundo. Pero el tipo de política que hoy estamos viendo en México, tanto de un lado como del otro, del gobierno, la oposición, de la izquierda, de la derecha, quiero ser un poco breve con todo esto porque es muy extenso, pero quiero darte solamente fundamentos, explicaciones, términos y cosas que debes de saber para que a ti no te engañen, para que no te tomen el pelo y sobre todo para que no estés con miedo de que mejor no voto. ¿Qué tal que si voto por el malo o voto por el equivocado o por la equivocada y entonces la riego y yo soy el responsable o el culpable de lo que le pase a México los próximos 6 años? Mejor no voto, mejor me quedo en mi casita y no salgo a votar el día 2 de junio. No, tienes que votar, tienes que salir a votar, tienes que ejercer tu derecho y es una obligación y una responsabilidad como mexicanos salir a votar. Pero también como hijos de Dios tenemos que votar. Así es que partiendo de este texto que acabamos de leer, me gustaría, quiero ser un poco simbólico porque me llama la atención que la mamá de Juan y Jacobo, que son estos los hijos de Zebedeo, los hijos de Zebedeo a quien se refiere el Evangelio de Mateo, eh, estos dos llegan con su mamá y le dice la mamá: Señor, te pido, te encarezco, haz algo que quiero que hagas. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Y ella dice: ordena, manda la orden, escribe ya, séllalo aquí de una vez, determina de una vez que mis hijos estarán contigo, uno a la derecha y uno a la izquierda, y estarán contigo en el reino de los cielos. Así es que tengan un lugar importante, que sean prominentes en el reino de los cielos. Y esto es curioso porque a lo largo de la historia de la humanidad esto ha funcionado en los diferentes sistemas de gobierno, desde los reyes, desde la gente que ejerce reinados y que tiene monarquías y que ejerce por designio este cargo de responsabilidad sobre un pueblo. Sucede esto, como también en la política, que se supone que es a través de la democracia que se ejerce el voto y que la gente elige a sus gobernantes. Aún ahí también existe esto del compañerismo, del compadrazgo, del favoritismo, para ayudar a unos y a otros y colocar a unos y a otros. Bueno, siempre ha sucedido. Aquí en este caso no es la excepción. Me llama la atención que en el tiempo de Jesús y anteriormente a Jesús, por supuesto, también había sucedido que se pensara que el favoritismo era una manera de ejercer autoridad en el reino de los cielos. Para el reino de los cielos no es así. Y me gusta lo que les dice Jesús. La tierra tiene este tipo de gobiernos. La tierra usa el nepotismo, la prepotencia, el autoritarismo, las dictaduras, la democracia, las votaciones, las monarquías. El mundo tiene diferentes formas de gobierno y sus gobernantes ejercen autoridad sobre cada nación. Pero dice el Señor Jesús claramente: para ustedes no es así. Para ustedes que forman parte del reino de Dios, no es así. El reino de Dios no funciona de esta manera. El problema que tenemos los cristianos, o el problema que hemos tenido los cristianos, es que no hemos logrado diferenciar en cuestiones de política dónde es el reino de los cielos y dónde es este mundo o la política de este mundo. Y entonces mezclamos ideas, conceptos, mezclamos teorías, mezclamos explicaciones, mezclamos revelaciones que tenemos de la política y el reino de Dios. Ahora, yo estoy de acuerdo y lo he enseñado y lo he dicho muchas veces, que lo que sucede en lo espiritual afecta a lo natural. Eso no me queda la menor duda. Que tenemos una injerencia desde lo espiritual para poder ejercer en lo natural. Es decir, podemos orar, interceder, ayunar, pedir dirección a Dios, esperar revelación de parte del Señor para determinar algunas secciones o cuestiones en la política. Sí, podría ser,
podría suceder de alguna manera. Para el Señor no hay nada imposible. Y en muchos lugares se han atribuido triunfos, derrotas, victorias, situaciones de los países, se han establecido a la voluntad de Dios. Es decir, aceptamos, los cristianos deberíamos de aceptar que Dios es el que pone y quita reyes. Ahora, Dios puede usar cualquier sistema en el mundo, como lo ha sucedido a lo largo de las eras y de los tiempos. Dios puede usar cualquier sistema de este mundo para poder establecer o permitir que llegue cierta persona o llegue otra persona o gane un partido o gane otro o gobierne unos o gobiernen otros, y en un lado sea una monarquía y en otro lado sea una dictadura y en otro lado sea una democracia y en otro lado ni siquiera haya gobierno, en fin, haya golpes de Estado. Todo lo que pasa en el mundo no sale de las manos de Dios. Como primer principio me gustaría dejar esto claro para ir avanzando, porque si no, regreso y regreso. Como primer principio me gustaría aclarar que el reino de Dios y el reino de este mundo no son, en sus sistemas de gobiernos, no son cosas iguales. Entonces, el reino de los cielos, nosotros entendemos, tú y yo que conocemos el reino de Dios y que aprendemos del reino de Dios, entendemos que el reino de Dios nos llama a servir. Y aunque en la política lo más sano y lo más correcto es que la gente que está en la política, que está en gobierno, que está haciendo su labor pública desde la autoridad, ellos deberían de recordar y tener presente siempre que están ahí para servir. Ese es su propósito. De hecho, una de las frases que surge del gobierno, del Estado, es el servidor público. Es una persona que sirve de parte del gobierno y atiende a la ciudadanía, atiende al pueblo a través de su servicio público. Entonces, sí es importante que entendamos que para el reino de Dios, el principio del reino de Dios es el servicio. Y aunque en la política, el principio también de la política y de la autoridad y del gobierno debería ser el servicio, no siempre es así. Dentro del reino de Dios eso no cambia. El reino de Dios es el mismo principio. Somos llamados a servir. El reino de los cielos funciona así. El que quiera ser el mayor tiene que servir a todos. En fin, el mismo Señor Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Ese es el principio del reino de Dios. Y en este mundo, aunque el principio es el servicio, no siempre es así. Porque quienes deberían de estar sirviendo, terminan sirviéndose con la cuchara grande, y entonces el asunto es donde se tergiversa y ahí es donde cambia la situación de cada nación y cambia y se afecta a los pueblos y se afecta por generaciones mucho a las naciones por hacer las cosas mal, por equivocarse en la manera de ejercer el servicio hacia los demás. Entonces, como primero, hay una diferencia en eso. Segundo, me llama la atención que la mamá le dice uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y esta explicación quizás sea lo más largo que te voy a hablar esta noche. Las izquierdas y las derechas. Hoy en el mundo actual, 2024, cuando hablamos de política, no solamente deberíamos de pensar en las izquierdas y en las derechas. La gama política actualmente es muy grande, desde los que están dentro de las izquierdas como los que están dentro de las derechas. Y habría quienes me dirían, no, pastor, les faltan los del centro. No, no, ya específicamente un centro, ya no hay. Una corriente de centro, una ideología de centro ya no hay, que se supone que eran un poco más mesurados, un poco con ideas de la izquierda, pero un poco del conservadurismo de la derecha. Entonces ese centro ya no existe como tal. Te estoy hablando de México, quizás en otras partes del mundo exista, si es que no voy a generalizar a todo el mundo, te estoy hablando de México. Y la idea de izquierdas y derechas no es un asunto de ahorita, para que te enteres y lo sepas. El asunto de las derechas e izquierdas, las ideas de derecha e izquierda, surge antes de la Revolución Francesa. Es más, surge en Francia. La idea de derechas y la idea de izquierdas. Es decir, antes de la Revolución Francesa, los pueblos tenían sistemas de gobierno monárquicos. En Francia empieza esta revolución en contra de las monarquías, de las dictaduras, del establecimiento del abuso de los reyes sobre los pueblos, y estos pueblos eran explotados y eran minimizados, las sociedades morían, los pueblos, los obreros, los campesinos, los pobres morían irremisiblemente y la sociedad estaba destruyendo mientras los ricos se hacían más ricos. Y entonces el pueblo empieza a protestar, la gente empieza a sublevarse, empiezan a salir ideólogos, pensadores, filósofos que mostraban
una manera de ver y de concebir la política de manera distinta, si es que empiezan a hacer un cambio de conciencias, un cambio de manera de pensar y la gente empieza a pensar diferente respecto a las monarquías. Esa idea que se estableció desde la Iglesia Católica, y perdón si hago señalamientos hacia diferentes religiones, pero desde la Iglesia Católica se estableció que los reyes eran designados de Dios. Con esa idea, tomando los pasajes bíblicos, donde los reyes o los primeros reyes que Dios estableció eran asignados por Dios, empezando por Saúl, por David, por Salomón, los hijos de Salomón, y párale de contar, porque de ahí en fuera los siguientes, no todos los reyes que tuvo Israel fueron asignados por Dios. Algunos surgieron por golpes de estado, algunos surgieron por asesinatos, por matar al otro rey y ocuparon el cargo que no les correspondía. Y eso mismo también provocó que la ira de Dios o el enojo de Dios hacia el pueblo de Dios se reflejara en que ninguno de los reyes, de los reinos, permaneciera tanto tiempo. Incluso los enemigos de Israel se levantaran en armas y sometieran a los israelitas por décadas. Esta misma rebelión de los supuestos reyes designados por Dios, que no eran designados por Dios, traía destrucción a la misma nación de Israel. La Iglesia Católica toma esta idea de la Biblia de que los reyes eran asignados por Dios. Y a base de corruptelas y a base de sobornos y a base de intereses económicos y de poder, la Iglesia empezó a establecer que ciertas familias eran los designados por Dios para ser reyes. Tú puedes leer la historia, no te estoy inventando algo que sea inaccesible para ti. Simplemente busca la historia de los reyes en el mundo y te darás cuenta que las mayores monarquías que ejercían mayor poder y que tenían cierto dominio sobre el mundo eran en Europa. Y entre ellos estaban los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, los reyes. La Primera Guerra Mundial sucedió por broncas entre reyes, que por cierto eran parientes entre ellos mismos, y dio origen a la Primera Guerra Mundial. Los reyes siguieron ejerciendo su dominio, explotando a la gente, conquistando territorios, sometiendo a otras naciones. Quizás antes que los reyes les llamaban emperadores, están los romanos, están los emperadores griegos, están los monarcas de Asia o de Medio Oriente. Entonces, todo ese complejo mundo del poder se estableció de diferente forma. Y en Francia existían los reyes y las sociedades empezaban a rebelarse. Y entonces se empieza a pelear por tener una democracia dentro de los pueblos. Es decir, la democracia es el poder del pueblo, es donde el pueblo elige, donde el pueblo toma decisiones, donde la mayoría, a través de votos consensuados, organizados, pueden llegar a elegir quién los gobierna, qué leyes, qué decisiones, qué importancia tienen algunas cosas, darle relevancia a otras, las decisiones económicas, las decisiones sociales, el establecimiento de los términos en los que deberían de suceder las cosas. Y resulta que en aquel entonces, aun cuando la intención era muy buena, no lograron hacer un cambio verdaderamente importante. Las democracias se han venido construyendo a lo largo del mundo y muchas de las monarquías que anteriormente existían han ido desapareciendo. Todavía hay algunas que otras por ahí que todavía figuran como reyes y todavía siguen teniendo beneficios y ganancias como reyes a través de de colonias modernas, ¿no? Ya no de esclavos como anteriormente sucedía en la antigüedad, sino que ahora el tipo de esclavismo es distinto, a través de empresas, a través de mercados, a través de monedas, a través de recursos naturales, en fin, se establece otro tipo de esclavitud hoy en día, pero sigue existiendo. Eh, Muy moderna, muy disfrazada de sociedad, perdón, muy disfrazada de modernismo, de capitalismo, de socialismo, de lo que quieras, pero al final de cuentas quienes están en el poder todavía siguen ejerciendo el poder. Y déjame decirte, ya no son los reyes, ni los de España, ni los de Inglaterra, ni los de cualquier otra parte del mundo. Ellos ya no son los que tienen el dominio del mundo, como en algún momento lo tuvieron y como en algún momento se lo repartieron. Así es que en Francia surge esta idea de hacer una especie de democracia y de llevar al pueblo a votar y de llevar al pueblo a elegir, y resulta que muchas de esas personas no se sentían capaces para elegir, para votar, para participar de las ideas, de la formación de derechos, de establecer los términos en los que la sociedad debería de funcionar, quiénes deberían de gobernar. Así es que en toda esa ignorancia, acuérdense que ahí es una época donde la ignorancia predominaba, donde solamente los burgueses, los ricos, los poderosos,
gente que tenía la capacidad suficiente para pagar sus maestros eran los únicos que podían tener acceso a los estudios. El resto del pueblo era gente que no tenía ni el menor mínimo conocimiento de algún libro. Sin embargo, en esta época, por eso la Revolución Francesa fue un parteaguas en el mundo, porque empezó a darle visibilidad a los ignorados, a la gente que estaba menospreciada, a los esclavos, a los obreros, a los campesinos, a la gente pobre, y les empezó a dar luz, rostro. La gente empezó a figurar en las sociedades, y entonces surge esta lucha de clases, esta lucha contra las monarquías, y se decide en un momento importante donde se definía una parte importante de Francia, unas decisiones que se tenían que tomar, donde la mejor forma que tuvieron, a la mejor idea de la primer, creo, la primera votación democrática que pudo haber en aquel entonces, porque ya había evidencias de la democracia y de la política desde Sócrates, con Platón, en el Senado griego, ya había ahí vestigios de democracia y vestigios de política. Entonces no era la más limpia y pura y santa la política de los griegos, por supuesto también tenía sus corruptelas, pero en Francia surge esta oportunidad de terminar una votación por primera vez, y la mejor manera en que se les ocurrió hacer la votación era decidir: los que estén a favor, pásense del lado derecho; los que estén en contra, pásense del lado izquierdo. Y entonces normalmente la trampa de este supuesto sistema de votación era hacer preguntas capciosas o preguntas enredadas que no fueran claras en cuanto a la decisión correcta para las personas. Es decir, que ellos no supieran realmente si lo que estaban diciendo estaba bien o no. Pero lo que mejor les sonara, lo que mejor les pareciera, o lo que supusiera una mejor decisión para ellos, era si se iban hacia la derecha o hacia la izquierda. Y de ahí surge el concepto de derechas e izquierdas en la política alrededor del mundo. Hoy la política alrededor del mundo tiene una gama inmensa de diferentes variaciones y conjugaciones y acomodamientos de las izquierdas y las derechas. Pero hay cosas que quiero explicarte fundamentalmente de las izquierdas y las derechas, porque ayer precisamente escuchaba a un pastor al que aprecio mucho. Es uno de mis maestros de vida, es uno de mis maestros ministeriales, y decía esto que me dejó inquieto prácticamente desde que lo oí. eh, Cuando lo escuché me dejó muy inquieto, por eso del mediodía, no, creo que ya era tardecito. Sí, era tarde, ya venía de regreso, entonces eran como las 5 o 6 de la tarde. Me dejó inquieto pensando por qué él decía, haciendo este énfasis a esta invitación a votar, a ir y votar el 2 de junio, a ejercer un voto, y que cada uno de nosotros esté responsable, pero al final dice una frase, algo así, perdón si tergiverso las palabras, o perdón, no lo digo correctamente, pero no lo transcribí, lo venía viendo en el carro. Y este amado hermano decía, voten por quien quieras, pero recuerden, el socialismo no tiene ninguna comunión con el cristianismo. El socialismo no compagina con el cristianismo. El socialismo nada que ver con los hijos de Dios y con el pueblo de Dios. Prácticamente el socialismo es del diablo. Y entonces me dejó muy inquieto, porque para muchos cristianos, ya este tema el día de hoy ya lo había yo programado desde varias semanas atrás, ya se los había dicho ahí en la comunidad Manto Nuevo, creo que algunos de ustedes lo escucharon, ya les había dicho yo que iba a hablar hoy de política. Así es que cuando yo lo oigo ayer, inquieta mi corazón, porque entiendo las buenas intenciones de este hermano. Este hermano tiene buenas intenciones para invitar a votar a la gente, para que la gente vaya y vote. También tiene buenas intenciones siendo líder, siendo pastor, siendo un hombre de Dios, siendo un representante religioso ante la ley. Él no puede decir abiertamente: vayan y voten por tal partido. No puede hacerlo. Vayan y voten por tal candidato o candidata. No puede hacer eso, porque si lo hace, se meten en un problema muy serio, muy, muy fuerte, que ya lo hicieron algunos sacerdotes católicos y obispos católicos. Ya lo hicieron abiertamente, ya dijeron que las izquierdas son del diablo, que el socialismo es del diablo, que esto es del diablo, y entonces no hay que votar por las izquierdas, no hay que votar por socialistas, no hay que votar
partidos de estas tendencias. Ya lo hicieron abiertamente y hasta ahorita no sé, que yo sepa, no ha habido ninguna sanción al respecto. Entonces entiendo que este pastor, este líder, tenga una buena intención al decir, voten por quien quieran, pero, pero el socialismo no tiene comunión con el cristianismo. Y entonces hay de dos aguas, ¿no? Si tocas el tema del socialismo, tendrías que la contraparte o la otra cara sería el capitalismo. Y entonces el capitalismo es la contracara del socialismo. Y esto no es de ahora. Este no es un asunto que surge hoy o que viene de hoy. Perdón, déjenme ver si está. Sí, gracias. Si estaba cargando. El asunto del socialismo y del capitalismo no es un asunto de ahorita. Es un asunto que surgió hace muchos años atrás. Para ser más precisos, quizás la partida o inicio, o el momento de inicio acerca donde el socialismo tiene un mayor auge y una mayor fuerza es con Carlos Marx, con Federico Engels, que son los precursores del socialismo y del comunismo. Teniendo tendencias hacia las explicaciones de Darwin, de la evolución del ser humano, y con esta ideología donde no existe Dios, donde no es necesaria la moral humana, Nietzsche apareciendo con sus filosofías ahí, desacreditando a Dios, y todos ellos tienden a irse hacia la izquierda. Todos ellos empiezan a jalar hacia la izquierda empieza a tomar estas ideologías, el socialismo, el comunismo, estas ideologías de Dios no existe, Dios no es real, Dios es una fantasía, y entonces ellos se cargan, no son todos, quiero aclarar, porque dicen, no, es que todos los que son socialistas y comunistas no creen en Dios. No, no es cierto. Es que creer en Dios no compagina con el comunismo o no compagina con el socialismo. No, no estoy de acuerdo con eso. Tendríamos que leer la historia y conocer de todos los personajes que han simpatizado con las izquierdas, y no todos han sido antidios o ateos o herejes o blasfemos o hijos del diablo. No, de ninguna manera. Pero esa idea de separar el capitalismo y decir el capitalismo es cristiano, el socialismo no es cristiano. El capitalismo está con Dios, el socialismo no está con Dios. El capitalismo es de inspiración divina, tiene fundamento escritural, tiene principios bíblicos, fomentan la vida, fomentan el bienestar social, el crecimiento personal, la libertad de expresión. Eso es el capitalismo, mientras que el socialismo es reprensión, es destruir las iglesias, es destruir a los cristianos, es persecución de los creyentes, es explotación de la gente, es expropiación de la propiedad, no hay libertad, hay represión. Entonces, esta separación que se hace no es de hoy. Esta separación se hizo hace muchos años atrás. Les digo, con este crecimiento de las ideologías de Carlos Marx, de Federico Engels, de Nietzsche, de muchos, Freud, creo por ahí aparece, el mismo Charles Darwin y muchos otros ideólogos que en aquel tiempo dieron pie a una corriente fuerte que es lo que hoy conocemos como socialismo, comunismo. Hoy se engloba todo como izquierdas. Entonces surge en aquel entonces, sí, hay una ideología antidios, hay una ideología contra los principios y la moral de Dios, sí la hay, sí existe en varias corrientes de izquierda. Son muchos de los ideólogos de izquierda defienden la libertad de conciencia y hacen a un lado la existencia de Dios, porque suponen y ellos dicen que creer en Dios es ser esclavo. Y una de las cosas que suponen las izquierdas es defender a las minorías, a la gente que tiene poca oportunidad de ser libre por sí misma. Ellos se vuelven la izquierda se vuelven los paladines, los defensores de aquellos que están en opresión. Y entonces defienden a las minorías, defienden a los esclavos, defienden a la comunidad LGBT, defienden a las mujeres que quieren abortar, defienden las ideologías de género, defienden las políticas de los pobres, defienden muchas cosas las izquierdas. Esas izquierdas se dieron a la tarea de defender las posturas de
de las minorías, es decir, aquellos que no eran escuchados, aquellos que eran oprimidos, aquellos que eran castigados, los de la izquierda, los líderes de la izquierda, en sus diferentes versiones y en sus diferentes vertientes de izquierda, fueron los que se ocuparon de defender las minorías. Entonces, mientras que los capitalistas y los de derecha se dieron a la tarea de defender a las mayorías, a los intereses del capital, a los intereses empresariales, a las libertades, a ciertas concesiones, a ciertas oportunidades de crecimiento, a las economías libres, a los países democráticos, en fin, mientras que las izquierdas se relacionan con dictaduras, con imposiciones, con golpes de Estado, las derechas se configuran como democracias, se configuran como países libres, como países crecientes en ese bullicio de crecimiento. Y entonces la historia nos va demostrando que ni derechas ni izquierdas tenían razón, ni uno ni otro. Y esto me gustaría hacerlo muy claro. Se defiende, y vuelvo a esta frase que escuché de este pastor al que amo y aprecio mucho. Este pastor decía, el socialismo nada tiene que ver con el cristianismo. Creo que en cierto modo sí, en cierto modo tiene razón. Si pensamos en el socialismo de Marx, de Engels, de Nietzsche, de Darwin, de Freud, de no sé cuántos más ideólogos que rompieron los paradigmas en aquel entonces, en aquella época, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las naciones se dividen en el mundo. Los ricos, los grandes ricos, los que vencieron, se definen como capitalistas, como el mundo capitalista, el mundo empoderado, el que venció al fascismo, el que venció a los nazis, el que venció al gobierno de Hitler, que había desatado la destrucción en el mundo, que persiguió judíos. Déjame decirte algo aquí como un breve paréntesis. Los que defendían más a los judíos anteriormente eran los de izquierda, porque los judíos anteriormente eran minoría. Y como te dije hace un momento, las izquierdas defendían las minorías. Hoy las izquierdas odian a los judíos por este empoderamiento o este enriquecimiento o este señalamiento de que ahora el que es minoría son los palestinos o son los rebeldes o son la gente que está en contra de los judíos. Quiero que entiendas algo. Este concepto de que el socialismo no compagina con el cristianismo es cierto en cierta manera. Como dije hace un momento, el socialismo de aquella época no tendría nada que ver con el cristianismo de ahora. Pero si te soy honesto, el capitalismo de ahora nada tiene que ver con el cristianismo. Entonces, cuando se dice, vota por los capitalistas, porque ellos son más cristianos que los izquierdistas, porque los izquierdos, zurdos, chairos, que son zombies y que son adoctrinados por la izquierda, que son socialistas, comunistas, que se encargan de destruir al país y las instituciones, y te dicen, no votes por ellos porque ellos están en contra de la libertad, no votes por ellos porque ellos son una represión, y te ponen de ejemplo Cuba, y te ponen de ejemplo Nicaragua, y te ponen de ejemplo Venezuela, y te ponen de ejemplo Rusia y China. La verdad es que nos quedamos en un pensamiento de hace un siglo. Ni China ni Rusia son tan socialistas como lo eran después de la Segunda Guerra Mundial. China tiene un partido único en su país, que acaba de tener elecciones, por cierto, y que ratificaron su sistema, y el pueblo chino ratificó la idea del comunismo chino, de la República Comunista China, porque así se llama. Y entonces los chinos votaron y salieron a votar, y fue un arrasador o fue avallasador el éxito de la República China. De eso no lo ves en las noticias, pero ¿por qué no lo ves? ¿Por qué la gente en China estaría contenta con un gobierno que los reprime, que los explota, que les quita sus libertades, que no les da su dinero, que les quitó la propiedad privada? ¿Por qué un gobierno comunista es tan aprobado por el más del 80% de sus habitantes? ¿Por qué el mundo está preocupado por un país como China? ¿Por qué Estados Unidos, siendo una potencia mundial, está tan preocupado por China si China es un país comunista? Si China es un país que oprime, si China es un país que tiene pobres a los pobres y más pobres
ahora porque son más chinos y porque hay más población en China y entonces los comunistas están atrofiados y mal informados. Hermano, muchos de los productos que nosotros consumimos hoy en día en México y en Estados Unidos vienen de allá, vienen de China. Una de las empresas comerciales, de los países comercialmente potencia en el mundo es China y es una nación comunista. La gente en China tiene propiedades, tiene derechos, tiene libertades, es cierto. Aquí el gobierno es el que se ha encargado de regular muchas cosas en el país y es cierto que no hay libertad en todo. Por ejemplo, no hay libertad religiosa, no hay libertad para ejercer su fe. Eso es cierto, no lo puedo negar. Y entonces decimos o nos jactamos de decir que China, por ser comunista, es lo peor que hay en el mundo. Eh, la verdad necesitamos echarle una ojeadita a lo que está pasando en China. Y habríamos de ver por qué a Estados Unidos le preocupa tanto, tanto les preocupa que quisieron comprar o están en ese proceso de comprar una de las empresas más populares en Internet, que es TikTok. TikTok es empresa que esa plataforma que usas en tu celular o quienes lo usan para hacer videos de 1 minuto más o menos y que es exitosamente grande y riquísima en el mundo, es China, es de chinos. Y Estados Unidos acaba de emitir una ley este año o fue a juicio contra TikTok pidiéndoles que TikTok tenía que vender y tenía que vender a la empresa de TikTok, tenía que venderse a ciudadanos americanos para poder funcionar en Estados Unidos. Y los chinos dijeron, no, pues es nuestra empresa. Lleguen el precio y a lo mejor nos arreglamos. Eso no es comunismo, eso es vil y rapaz capitalismo. Entonces, esa idea de que se dice de que el socialismo, y perdón que insiste en esto, que el socialismo no compagina con el cristianismo, no compagina con el pueblo de Dios, no compagina con la Biblia, tendríamos que analizar este capitalismo que nos quieren vender o que nos quieren decir que es extraordinario. Es el capitalismo que más muertes ha provocado en el mundo. Es el capitalismo que no le importa las personas, lo que importa es el dinero. Es el capitalismo donde se habla de libertades, pero no tenemos libertad. Estados Unidos, que se jacta en el mundo de ser el país con más libertades y con más democracia y con más libertad de expresión, está ¿cómo se llama? Está reprimiendo a sus estudiantes universitarios porque se están manifestando en contra de la guerra que hay en Palestina y Gaza, o más bien Palestina y está Israel en el territorio de Gaza. Y los estudiantes jóvenes de Estados Unidos están manifestándose y no lo están haciendo de manera violenta, solamente se plantan en sus universidades y hacen campamentos y se sientan ahí a platicar, a hacer conversaciones del tema, en algunos parques públicos, en algunas avenidas, y llega la policía, reprime, los golpea y van a dar a la cárcel. Ha habido mucha gente lesionada. Ese es el capitalismo de Estados Unidos. Entonces, ojo, yo no estoy defendiendo al socialismo. Yo no soy socialista, yo soy un hijo de Dios, yo soy mexicano. Y yo no creo que el socialismo sea la solución, pero tampoco creo que lo sea el capitalismo. Capitalismo que le importa la economía del mundo. Saben, hay 3 hombres superpoderosos en el mundo que son el dueño de CNN, el dueño de la BBC de Londres, el dueño de la CNN, el dueño de la BBC de Londres y el dueño de Fox News. Son empresas de comunicaciones y son los que tienen controlados los medios alrededor del mundo. Son los que difunden las noticias. Estos 3 hombres, que son los más ricos del mundo, eh, son, no les importa si en un país hay capitalismo o hay socialismo. En un país, no les importa si en un país puede entrar un refresco o otro, siempre y cuando entre. A un país no le importa si un niño se está muriendo de hambre. Perdón, a estos ricos capitalistas no les importa si un niño se está muriendo de hambre o no. Siempre y cuando consuma sus refrescos, porque son dueños de Pepsi Cola y son dueños de Coca-Cola. Estos hombres, los más ricos del mundo, y a ellos no les importa la sociedad, ni cómo funciona la sociedad, ni quiénes son los que los gobiernan, ni qué tipo de gobierno tienen, si tienen gobierno de izquierda o gobierno de derecha. A ellos no les importa, pero ellos son los que mueven toda la economía del mundo. Hace unos años surgió un rumor acerca del Foro de Sao Paulo, donde se reunieron
todos los socialistas y todos los comunistas y todos los gobiernos de izquierda del mundo hicieron un plan para el 2030 acerca de cómo ellos iban a conquistar poco a poco y paulatinamente el mundo, implementando ideas o ideologías como la comunidad LGBT, el aborto, la expropiación de la propiedad, la callar y omitir para que en las naciones no hubiera libertad de expresión, que las naciones tuvieran dictaduras y entonces los gobiernos se perpetuaran en permanecer para dictar hacia los pueblos y hacerlos esclavos y someterlos y hacerlos comunistas a todos y socialistas a todos y que a todos nos llevara a la tostada. Ese rumor sucedió, te estoy hablando de hace 20 años, más o menos, donde surgió esta idea, quizás estoy exagerando, a lo mejor como 15, pero surge esta idea del Foro de Sao Paulo, donde todos los de izquierda se reunieron para gobernar al mundo. Y entonces, inteligentemente, los de derecha se reunieron e hicieron una organización para defender los derechos de los pueblos y defender las democracias de los pueblos y estar en contra de todo aquello que pareciera o que pintara de socialismo. ¿Y cómo iban a atacar este socialismo? Bueno, a través de la honesta y limpia y transparente forma de destruir el socialismo, con golpes de Estado, con fraudes electorales, con opresión, con asesinatos a gobernantes. No te estoy hablando de teorías de conspiración, estoy hablando de lo que está sucediendo en el mundo. Necesitas leer, necesitas aprender, escuchar lo que está sucediendo en el mundo para que te enteres de todo aquello que pasa en el mundo. Ahora, insisto, como dije hace un momento, yo no defiendo al pensamiento socialista ni al pensamiento comunista. Creo que ni el socialismo ni el comunismo funcionaron como deberían de haber funcionado. Tan es así que la China comunista ya no es comunista y que la Rusia, que era socialista, ya no es socialista. Y se les sigue diciendo que son socialistas, ellos mismos dicen que son socialistas, pero son más capitalistas que muchos países latinoamericanos que apenas si nos alcanza para comer y vivir. Allá en esos países están pensando en un capitalismo y en la absorción del dinero y en la mercancía internacional y en el mercantilismo internacional que no se veía en muchos países socialistas o comunistas después de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, en esta época, donde tanto Rusia como China tienen un poder, la India, por ejemplo, o algunos otros países de Asia que tienen el poder y de África que tienen el poder para pelear contra naciones capitalistas y resistir este embate que está tratando de traer el capitalismo. Y entonces el socialismo y el comunismo dejaron de existir como tal, como se originó después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay otro tipo de socialismo, hay otro tipo de comunismo, pero también hay otro tipo de capitalismo. El capitalismo tuvo muy buenas intenciones, defender los derechos. De hecho, una de las principales naciones alrededor del mundo que defendía el capitalismo como razón para dar libertades y oportunidades a todos era Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos surge de la Biblia. Los fundadores de la nación, los luchadores sociales de aquella nación, establecieron la Constitución a base de la Biblia, tomaron fundamentos bíblicos y los plasmaron en su Constitución, tanto que al día de hoy, en muchos juzgados y en muchas cuestiones judiciales, todavía en algunos estados, el juez pide que el de que va a declarar, el testigo que va a declarar y que los abogados que en algún momento en una reunión privada con los jueces puedan declarar jurando, poniendo su mano sobre la Biblia como máxima autoridad en aquello en lo que pueden confiar que lo que van a hablar y van a decir es la verdad. Tan es así que el país de Estados Unidos se volvió en una figura importante para el cristianismo. Muchos de los avivamientos, estoy hablando de la era moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde se configura el estado del mundo entre socialistas y capitalistas, viene la Guerra Fría, esta guerra entre Estados Unidos y Rusia por el poder, por ganar más naciones y afiliarlas hacia sus creencias políticas. Estados Unidos busca ser predominante en el mundo en cuanto a libertades, en cuanto a democracia, en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a poder. Pero lo que no se nos dice en la historia de Estados Unidos y en esta imagen que presentó al mundo es que mucho de lo que logró fue a través de la guerra, fue a través de golpes de Estado, fue a través de la imposición, a través del poder.
de someter, de endeudar a naciones. Naciones, hoy todavía hay naciones que están súper endeudadas con Estados Unidos por causa de que después de la Segunda Guerra Mundial muchos tuvieron crisis. Y Estados Unidos financió sus economías, ayudó a estos países y les prometió recursos y ayuda económica y ayuda bélica y ayuda alimentaria y ayuda tecnológica a cambio de sus recursos naturales. México estaba en esa posición hasta hace poco, hasta el 2018 que cambió la política de México, pero México estaba en la posición de seguirle entregando a Estados Unidos nuestros recursos naturales a cambio de dinero, a cambio de recursos, a cambio de préstamos, a cambio de apoyo militar y apoyo político. Y eso es lo que sucede en México. Que no lo querramos ver es otra cosa. Y que creamos que Estados Unidos es la figura extraordinaria de la ayuda comunitaria porque lo relacionamos con el cristianismo. Decimos, no, los Estados Unidos son muy cristianos, pero son los países que más daño han hecho a diferentes economías en el mundo, sobre todo a Latinoamérica. Latinoamérica tiene muchos gobiernos y muchos golpes de Estado a causa de la intervención de Estados Unidos y de la aprobación de ciertos poderes económicos, como estos tres fulanos que te decía, los dueños de estas tres cadenas televisivas, de BBC, que por cierto, BBC es de Londres, pero de CNN y de Fox, que son televisoras muy grandes, de Pepsi-Cola, de Coca-Cola, que les interesa muy poco la estabilidad de una nación, lo que ellos quieren es seguir ganando dinero y podrían hacer cualquier cosa para seguir ganando dinero. Lo que no vemos que detrás del capitalismo existe esa financiación. Lo que no vemos es que detrás del capitalismo existen esos intereses y si lo descendemos en cascada, muchos de los poderes económicos que existen en estos países capitalistas, lo que están haciendo es mover los hilos para que la gente crea que el capitalismo es de Dios y el socialismo es del diablo. Yo creo que ni el socialismo ni el capitalismo son completamente la solución para los problemas del mundo. Yo creo que ni el capitalismo tuvo su momento, tuvo su luz, tuvo su brillantez. Estados Unidos mandó misioneros a todo el mundo. Casi el mundo es evangelizado por completo gracias a los misioneros de Estados Unidos y casi el Señor viene por causa de los evangelistas de Estados Unidos que recorrían el mundo y llevaban el evangelio a todo el mundo y era impresionante la manera en cómo compartían el evangelio desde Estados Unidos. Pero eso no fue todo lo que hicieron. Y entonces Estados Unidos perdió el enfoque y empezó por ciertos poderes que había en esta nación, que por cierto no todos eran originarios de Estados Unidos, muchos llegaron de fuera y empezaron a ejercer este dominio económico en las diferentes naciones. Así es que el capitalismo tampoco es la solución, ni tampoco el capitalismo está apegado a los principios cristianos. No es cierto, es mentira. No es cierto que haya libertad de expresión. Ahí les acabo de platicar lo que está sucediendo con los estudiantes estadounidenses en el mismo territorio de Estados Unidos que están siendo reprimidos, encarcelados y algunos hasta asesinados por expresarse en contra de una postura del gobierno de Estados Unidos. No es cierto que Estados Unidos le interese que el capitalismo, estoy hablando de Estados Unidos porque lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, está del otro lado de la frontera. Estoy hablando de ellos, pero puedes pensar en cualquier país capitalista del mundo. No es cierto que el capitalismo tenga más principios cristianos o esté más pegado al cristianismo, porque se dice, y esto quiero aclararlo, se dice que la izquierda es más promotora del aborto y de las comunidades LGBT que el capitalismo. Es decir, el socialismo promueve más, las izquierdas promueven más el aborto y las comunidades LGBT que el capitalismo. Eso no es cierto. Tan solo en Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, tiene más abortos y tiene más comunidades LGBT y más problemas con estas comunidades que en cualquier otra parte del mundo. Y no son las izquierdas las que predominan en Estados Unidos, porque ellos se jactan de no ser de izquierda, ellos se jactan de no ser socialistas, ellos se jactan de que no son de ninguna manera del lado del pensamiento progresista, sin embargo lo son. Y entonces pensar que el socialismo que el socialismo solamente es pensamiento de izquierda y solamente es pro o es a favor de aquellos principios que están en contra de la palabra de Dios, no es cierto. El capitalismo también promueve el asesinato, los homicidios. Acaba de salir una noticia el día de hoy salió una noticia que en Inglaterra, perdón, que en Inglaterra, eh, por ahí de los años 70, me parece. Hace 30 años, sí, decían, por los años 70, no más, quizás, no sé. Sí, como los años 70. Perdónenme, la fecha se me fue, pero pueden investigarlo. Se llama Los crímenes de sangre en Inglaterra.
pueden investigarlo. Todo lo que les estoy diciendo está en internet. Hoy tenemos una gran bendición de tener acceso a información que antes no teníamos acceso. Además es algo que he venido aprendiendo toda mi vida, desde hace muchos años. Yo soy muy crítico del pensamiento político y de las ideas políticas. Y aunque soy pastor hoy y soy cristiano hoy, no me dejo convencer por ningún político. Y luego les platico mi experiencia personal. Pero estaban este reportaje que era los crímenes de sangre en Inglaterra. Sucede en un país capitalista, súper moderno, súper actualizado y en pro de derechos de la humanidad y pro a favor de las libertades y de nada de opresión y de represión, sino al contrario, donde el interés es la gente y el pueblo. Resulta que hace algunos años atrás, no muchos, unas 3 décadas atrás, resulta que el gobierno de Inglaterra y su sector de salud estuvieron inyectando a las personas por transfusiones, por cirugías, estuvieron inyectándoles y transmitiéndoles a través de la sangre enfermedades como la hepatitis C, la hepatitis B y el VIH-Sida. En un país súper capitalista, en un país súper moderno. Y enfermaron a muchas personas. Se llevaba un registro, hasta lo que habían investigado hasta el día de ayer, llevaban un registro de 3,000 personas contagiadas por el sector salud de Inglaterra. Además, lo sabían, no es que fue un accidente, lo sabían y lo estaban haciendo. Y continuaron haciéndolo. Trataron de ocultarlo por todos estos años. Y finalmente salió a la luz. Hoy salió a la luz y entonces hoy te das cuenta que el capitalismo tampoco es la solución. No es cierto que el capitalismo esté más a favor de los derechos humanos y esté más de acuerdo con los principios cristianos. El capitalismo tiene como principio y como fundamento el, eh, el, el interés del individuo. Es decir, aquí lo que importa es lo único que yo siento. Para el capitalismo lo que le importa es lo que siente el individuo, lo que logra el individuo, lo que conquista el individuo. No se trata de una comunidad, así es que no importa cómo lo logres, no importa quién pisotees, no importa a quién humilles, no importa quién te sirva, a quién sea tu esclavo, a quién le pagues o no, a quién explotes o no. Lo que importa es que triunfes, que tengas éxito, porque hay que echarle muchas ganas, porque el capitalismo dice que todos pueden lograr tener éxito y tener propiedad privada y tener principios fundamentales que el famoso sueño americano que nos pintaron como el gran logro del capitalismo y como se presentó alrededor del mundo como un ejemplo. Estados Unidos es un ejemplo alrededor del mundo del poder del capitalismo y de la verdad que existe en el capitalismo. Así es que no es verdad, no es cierto que el capitalismo esté más apegado a los principios cristianos que el socialismo. Ahora, quiero aclarar, tampoco el socialismo está apegado a los principios cristianos. Así es que ni uno ni otro podemos usarlos como bandera que diga que está defendiendo los principios cristianos. Si tú vas a votar por uno o por otro, no es porque defienden los principios cristianos. Es porque te parece el más capaz, es porque te parece el más preparado, el más apto, el que puede darte mejores resultados, el que te convenció de alguna manera o el que te simpatiza por alguna manera o porque te lo heredaron tus padres que tenías que votar por ese partido desde que naciste y entonces tú crees que tienes que votar por ese partido porque es el partido que te dicen tus papás. Bueno, si ese es tu pensamiento, vota de esa manera, pero no justifiques tu voto diciendo es que los de izquierda están contra Dios y es que los de derecha son más pro Dios. No es cierto. Dentro de la derecha hay un movimiento muy fuerte que se llama la ultraderecha. Y la ultraderecha es todavía peor que la derecha. Si la derecha solamente le interesaba, el interés que tenía era el amor al dinero, porque eso es lo que tiene el capitalismo, amor al dinero, y tú sabes muy bien lo que dijo el Señor Jesús con respecto a amor al dinero. Y aunque me digan algo, no, pastor, usted está diciendo cosas equivocadas porque el capitalismo no es amor al dinero. No, claro que sí. El capitalismo lo que importa es el capital. Por eso se llama capitalismo. El capitalismo lo que le importa es el dinero que produces. Tú eres una mercancía, tú eres un producto, tú eres un objeto para el capitalismo. Tú lo que tú le des a ganar al capitalismo, ese será tu mérito. Por eso hablan mucho de la meritocracia, del mérito propio, del echaleganismo, de lo que, hermanos, llevamos gente, pueblo que me escucha, perdón, no quiero caer en el lenguaje cristiano, pero
Tú que me escuchas, tú sabes muy bien, si tú has vivido en este país por lo menos 20 años, no te estoy diciendo que hayas tenido 30, 40, 50 como yo, o como mis padres que tienen más de 80 años. Si tú viviste en este país por lo menos 20 años, te habrás dado cuenta que en los últimos 20 años han sucedido muchas cosas en este México. Desde que hemos caído en crisis, de que hemos estado en problemas, de que hemos sido sumergidos en violencia, y todo eso lo ha hecho un movimiento, la derecha. Dentro de la derecha hay algo más radical que se llama la ultraderecha. Y eso les está pegando ahorita a los argentinos. Los argentinos están teniendo un gobierno de ultraderecha, donde lo que no importan las políticas, lo que importa es que ser simpático, hay que ser ocurrente, hay que tener ideas creativas, ideas ahí improvisadas, ideas que parezcan llamativas o que den buen tenor de las cosas, pero que los resultados sean terribles. Es, el país que está sufriendo más ahorita económicamente en el mundo es Argentina. Y lo hicieron porque promovieron en un hartazgo, porque la izquierda en Argentina no lo hizo bien, por eso dije que las izquierdas no son la solución, o el socialismo no es la solución. Y antes de las izquierdas, las derechas también gobernaron Argentina. La gente se hartó, surgió por ahí un tipo que decía que iba a cortarle la cabeza a todos, que iba a erradicar todo, un ultraderechismo bárbaro. Y él fue el que ganó las elecciones argentinas. Y ahora es el presidente de Argentina y está destruyendo al país. En los pocos meses que lleva de gobierno, a los 3 meses de gobierno, ya había encarecido su moneda, ya estaban en crisis, perdieron el empleo mucha gente, están en una situación muy difícil. Estamos orando por los hermanos en Argentina. Yo tengo amigos entrañables, hermanos del alma, que están en Argentina y estoy orando por ellos. Tienen buena esperanza, tienen buena fe, tienen buena confianza en Dios, como nosotros lo tuvimos por 80 años, cuando un cierto sistema de partidos gobernó esta nación y durante 80 años nos tuvieron con el pie en la cabeza, sometidos abajo, donde solamente prosperaban unos cuantos y el echaleganismo era la meta. Y con el supuesto imaginario de que la derecha era más cristiana, tenía principios más cristianos. Lo que no se han dado cuenta ni derechas ni izquierdas es que en este afán de postular sus ideologías han cedido una parte de su poder y una parte de su autonomía, se la han cedido al progresismo. El progresismo es otro tipo de política. Y uno puede decir, pero eso es de izquierda. No, no es de izquierda, están las derechas también. No es exclusivo de unos. De hecho, el progresismo no surge solamente del lado de las izquierdas. Yo les decía hace un momento que anteriormente las izquierdas defendían mucho al pueblo judío, contra mu muchos países capitalistas que no querían que Israel fuera una nación. Hoy los cristianos nos jactamos y decimos, wow, el momento en que reverdece la higuera, porque ya el Señor ya había dicho que iba a reverdecer y que iba a surgir la nación, y cuando surgiera la nación de Israel, entonces empezaría a contarse el tiempo, y hablamos del surgimiento de Israel como nación en 1948 por las Naciones Unidas, donde si tú revisas, los promotores de que se reconociera a Israel como nación eran países de izquierda, no eran países de derecha. No sabemos eso. Y se nos olvida y abanderamos, decimos, no, es que las derechas son lo mejor. Y los otros salen, no, es que las izquierdas son lo mejor. Yo creo que no debes de dejarte engañar. No debes de dejarte engañar. El propósito de esta conversación el día de hoy no es convencerte para que votes por unos o votes por otros. Esa no es mi intención. Pero lo que sí tienes que tener es un pensamiento crítico. Me llama la atención que se les diga a los cristianos, no voten por las izquierdas, por el socialismo, porque eso es del diablo. Casi nos están diciendo, si nosotros votamos por las izquierdas, estamos votando para que el diablo nos gobierne. Casi se dice eso. No lo dicen porque sería caer en una aberración bíblica, pero también sería violar la ley, como ya lo están haciendo en algunas religiones. Pero es absurdo, de verdad, es absurdo que se nos quiera sembrar un sentimiento todavía en esta época, un sentimiento de miedo, de terror, de si votas por las izquierdas, uy, nos va a salir el lobo, uy. Bueno, ¿qué acaso Dios no es todopoderoso? Escuchaba a otro pastor que decía, no, hermano, porque Dios nos dio la libertad de ir a votar para que el gobierno se establezca, como sea que sea, se establezca, pero no votes por izquierdas.
No votes por el socialismo, no votes por aquellos que promueven el diablo y que traen playeras del diablo y que hacen rituales satánicos ahí en la Cámara de Diputados. Es una desinformación. Sí es cierto, yo no estoy diciendo que no pasó lo de la playera, que no pasó lo de la gallina sacrificada ahí en el Senado. No estoy diciendo que no sucedió, pero no es generalizar. No es todos son así, porque no necesitas escucharlos, pero escuchar los dos lados y escuchar lo que piensan todos y escuchar lo que hay detrás de cada candidato y quiénes son sus equipos y lo que están construyendo como nación o el proyecto que tienen como nación y qué es lo que quieren hacer con esta nación. Por mucho tiempo las derechas entregaron nuestros recursos y no lo puede negar absolutamente nadie, seas de izquierda o seas de derecha. Las derechas entregaron nuestros recursos y ahí están las evidencias. Las derechas endeudaron al país. Las derechas crearon esta guerra contra el narco que ahora es un caos en México porque tenemos una destrucción y muertes incontables en todo el territorio nacional y una violencia incontrolable. Las izquierdas están haciendo su parte también para contribuir a este desastre. No los puedo justificar, pero pongamos sobre la mesa cuáles son las estrategias de cada uno para hacer la diferencia. Cuando no importa la gente. Escuchaba a otro pastor que decía, es que la izquierda dice que los derechos, que las dádivas que da el gobierno se van a perder. No, hermano, estos beneficios, les llamaba beneficios, estos beneficios que recibe la gente, el adulto mayor, porque él no es adulto mayor, pero este beneficio que reciben los adultos mayores, no se van a perder, gane quien gane. En serio. Y no les llamamos derechos, que durante años, décadas no fueron derechos y hoy son derechos constitucionales. Y hoy están establecidos en la Constitución y no fue gracias a las derechas. Hoy las izquierdas promueven cierto tipo de pensamiento, promueven esto de la comunidad LGBT, los matrimonios igualitarios, la ley del aborto. Sí, los promueven. Pero también las derechas, en serio. Nada más hace falta verlos. Cuando votan y cuando emiten su voto y sus discursos y cuando hablan en secreto y cuando quieren buscar el apoyo de la gente. La gente va a votar, la gente va a hablar de lo que suene mejor o de lo que le parezca mejor para los demás, porque eso es lo que hace un político. De acuerdo a lo que decía Maquiavelo, que es un libro de texto para los políticos, a mí me parece absurdo que los políticos piensen como Maquiavelo o quieran adoptar las ideologías de Maquiavelo. Si no has leído el libro del Príncipe y te gusta y te interesa la política, lee el libro del Príncipe para que veas cómo piensan los políticos. Y Maquiavelo y estos políticos, tanto de izquierda y derecha, dicen que si quieres estar dentro de la política, tienes que olvidarte de tus valores y tus principios. Si tú quieres, dice Maquiavelo, si tú quieres conservar tus valores y tus principios de moral y de ética, no entres a la política. Pero si entras a la política, debes de estar dispuesto a perder estos principios de moral y de ética, porque en la política te vas a corromper. Pero si tú lees el texto de Maquiavelo, no dice eso. Sí, Maquiavelo no promueve que seamos corruptos. Lo que Maquiavelo señala es que dentro de la política hay corruptos. Y estos corruptos piensan de esta manera. Pero se puede hacer una política diferente. No podemos ser omisos, no podemos ser indiferentes ante la política en México, ni en cualquier parte del mundo donde me estés escuchando. No podemos ser indiferentes ante lo que sucede dentro de la política. Tenemos que involucrarnos, tenemos que pensar, no para que vayas a ser político, vayas a ser candidato, sino para que ellos no te tomen el pelo, para que ellos no te engañen. Pero para estos políticos, leer a Maquiavelo en el libro del Príncipe es leer un manual de buenos consejos o de consejos, perdón, que te pueden ayudar a ser el corrupto, perdón, el político más corrupto de la historia de la política. Y los toman como si fuera así. Pero entonces tienes que ver quién está haciendo una política diferente, quién está haciendo las cosas de manera diferente. No porque en su discurso diga, somos una política diferente. No, 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 no. Porque ya hay quien tiene ese eslogan. Ah, ya vi por quién va a votar el pastor. El pastor está promoviendo a tal partido porque dice que los de la política diferente. No, ese es su discurso. Pero hay que ver realmente qué están haciendo, realmente qué están proponiendo, realmente qué están decidiendo hacer. Es mentira que que el discurso de la derecha, de la ultraderecha, y espero poder tomar el tiempo y tener la vida para explicarles
qué es la derecha y todo lo que hay dentro de la derecha. Espero poderlo hacer. Si no se los digo en un video, lo haré en algún escrito, en algún tipo de ensayo para que tú lo puedas leer. Pero hay mucho dentro de la derecha que a mí me da miedo. El pensamiento más profundo de la derecha no es la gente, no son los derechos humanos, no son los principios cristianos, ni aunque se digan de ciertas religiones, aunque se digan católicos o cristianos o pentecostés, aunque se digan de esos partidos, perdón, de esas ideologías religiosas eh, y pertenezcan a los partidos de derecha, no crean que es verdad. Necesitamos verlos. Necesitamos saber qué es lo que han hecho, cuál es su política, cuál es su postura, cuál es su manera de pensar. Podemos engañar a todos durante algún poco de tiempo. Podemos engañar a algunos durante mucho tiempo, pero no podemos engañar siempre, todo el tiempo. Así es que tarde que temprano las cosas salen a la luz y las cosas realmente importantes, la gente que realmente se involucra en la política y que se mete en la política y que participa como candidatos en la política, se dan a conocer. Tarde que temprano sale a la luz lo que hay detrás de ellos. Y si durante muchos años no han logrado sacar a la luz nada, es porque no hay nada. O son muy astutos y lo escondieron muy bien. Pero difamar es muy fácil. Mentir es mucho más fácil. Porque difamar al menos queda ahí la incertidumbre de tener que presentar las pruebas. Pero mentir no necesitas presentar pruebas. Solamente di una mentira y ya. Eso no tienes que demostrarlo porque ni siquiera es verdad. Así es que tenemos que tener mucho cuidado respecto a lo que está pasando en el país. A mí me preocupa que los pastores cristianos, y esto va para los pastores, aunque sean mayores que yo y tengan más jerarquía que yo y sean más espirituales que yo, lamento decirles que muchos de ustedes no saben nada de política. Y no pueden estar dando consejos disfrazados de consejos de libertad, diciendo voten con libertad, pero no voten por estos. Si no voto por estos, entonces ¿por quién me queda, no? O sea, si me estás diciendo que vaya y vote con libertad, pero me dices que este pensamiento o esta ideología no es la correcta, porque es antidios, porque es del diablo, porque... Y me estás diciendo que eso no debo de votar por ellos, entonces ¿por qué me estás pidiendo que vote? ¿Me estás diciendo que vaya a votar por los otros? Entonces disfrazamos nuestros discursos y decimos voten por estos, pero no voten por aquellos, tengan libertad para votar, pero no tanta libertad. No, hermanos, yo lo que te estoy diciendo es vota por quien tú quieras, pero estudia, revisa, que no te engañen. El socialismo no es la respuesta, el capitalismo no es la respuesta, la izquierda no es la respuesta, la derecha no es la respuesta. Ninguna de las dos ideologías, ninguno de los dos pensamientos son la respuesta. Pero en los últimos años tenemos que revisar qué es lo que mejor ha dado resultados en nuestro país. Eso no garantiza que los próximos 6 años tengamos un excelente gobierno. No, no garantiza. Pero me late la idea de que hoy tenemos la oportunidad de que en 3 años podamos hacer una revocación de mandato. Eso me encanta. No lo teníamos durante años. Mi primera votación a mí me dio mucho coraje el fraude electoral que sucedió. Y me dio mucho coraje. Y cuando vi quién ganó y cuando veía cada año cómo gobernaba y cómo gobernaba, me daba más coraje. Y yo decía, ¿por qué no? En aquel tiempo no era cristiano, por supuesto. Y decía, ¿por qué no se levantan en armas? ¿Por qué no hay alguien que dirija una revolución y acabemos con este gobierno, hijo de su qué barbaridad? Y estaba enojado. Yo no era cristiano. Y estaba enojado. Yo era de los que, cuando estaba estudiando en el poli, yo era de los que hacían las huelgas, perdón. Yo era del comité de huelga del Politécnico, del ESIME Zacatenco. Y estuve ahí en el paro que hubo, en el paro nacional del poli. Estuve cerrando y quedándome a dormir en la escuela, cerrando los edificios para que no entrara la policía, saliendo a las calles y tomar camiones. Yo participé de eso. Ahora, ¿fue la solución? No. ¿Hizo algo la diferencia? No, no hizo una diferencia. Yo estaba enojado porque el gobierno que estaba no estaba gobernando bien. Y me molestaba que hicieran las cosas. Hoy tenemos la oportunidad de que en 3 años, si el gobierno, o antes, si es necesario, que el gobierno es que esté gobernando, podamos revocar su mandato. Y hacer una votación, convocar una votación y decir, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, vas para afuera. Entre otro. Hoy podemos hacerlo. Pero durante 80 años no pudimos hacerlo. Nos tuvimos que aguantar. Y a mí, cuando yo me convertí a Cristo, y yo me quejaba del gobierno y de los presidentes porque pues, no congeniaba con ellos. Y a mí me decían, no, hermano, es que usted no tiene que hablar mal del presidente, usted tiene que orar por el presidente. Entonces yo me callaba.
Y yo hablaba con mi esposa y le decía, pero es que este gobierno está haciendo así, y así, y así, y así, y no debe de hacer esto, y está violentando este derecho, ¿y por qué toman esta decisión? Y nos están perjudicando. Nosotros nos perjudicaron como trabajadores. Yo soy trabajador del sector salud desde hace 27 años. ¿27 años? Sí, 27 años. Este año cumplo 28 años. No, 29 años cumplo este año. Y desde hace 28 años que trabajo para el sector salud, he visto de todo. He visto gobiernos corruptos, gobiernos que destrozan el sector salud, gobiernos que nos dan en toda la torre, que nos tienen con salarios precarios, que nos tienen en condiciones de pobreza, que nos tienen mal, endeudados, con problemas, con abastecimiento de recursos, pero eso sí, nos exigen el trabajo como si como si tuviéramos todo. Hemos visto de todo en estos 28 años y hemos visto cambios y hemos visto mejoras. Hemos visto cosas que han empeorado, pero hemos visto cosas que han mejorado. Y te puedo decir de muchos aspectos de la vida. La canasta básica, como antes mi esposa y yo íbamos al centro comercial y con una cantidad de dinero llenábamos el carrito del centro comercial. Ahora no. Me acuerdo cuando era joven, yo salía y caminaba a las 1 de la mañana, perdón, de regreso a mi casa, de la casa de un amigo a mi casa. A veces atravesaba toda la ciudad donde viven mis padres, allá en Iguala Guerrero. A veces atravesaba toda la ciudad, de una colonia a otra colonia, y atravesaba toda la ciudad caminando en las calles a medianoche con mis amigos y chisti, jajaja. Pasábamos a cenar al centro de la ciudad unos hot dogs con mis amigos, y ahí nos la pasábamos bien, pues, y no corríamos ningún riesgo. Hoy no. Hoy estamos con mis hijos, ¿no? Ya están en casa, 10 de la noche, ya estamos preguntando si están bien, ya queremos que se reporten, que ya llegaron con bien a casa. Han pasado muchas cosas en todos estos años. Y no podemos ser de ojos ciegos y creer que porque tomamos el tema del cristianismo y el tema de los valores cristianos y el tema de los principios bíblicos como bandera para decir voten por unos o voten por otros. Eso es un terrible error dentro del cristianismo. Hermanos, yo lo que te aconsejo es que estudies. Tienes escasos 15 días, menos de 15 días, para estudiar quiénes son los candidatos que van a gobernar tu ciudad, que van a gobernar tu estado, si en tu estado va a haber elecciones, que van a gobernar el país, quiénes son los candidatos para diputados, para senadores, para diputados locales. ¿Quiénes son? Investiga, dale una leída. Por lo menos si ves el nombre ahí en un cartel en la calle, anota el nombre y dice, ah, caray, aquí está fulano de tal que dice que va por tal partido. ¿Cuáles serán sus propuestas? Hace unos días salimos a comprar mi esposa y yo, íbamos en el carro, nos paramos en una calle, nos bajamos y le digo a mi esposa, estamos estacionando, le digo, mira, esa es la candidata a diputada local por tal partido, por ella voy a votar. En todo lo demás voy a votar por otros partidos, pero en este caso por ella voy a votar eh, para diputada local. Y nos íbamos bajando y la gente de ese partido estaba colocando mantas y ahí en esa calle y pidiendo permiso en los negocios para poner sus mantas y repartiendo volantes. Entonces me acerqué y le dije, ¿traes algún volante donde vengan las propuestas de la candidata a diputada local? Y dice, sí, claro. Y me dan las propuestas, mire, estas son, estamos proponiendo. Y se me acerca una señora que yo no la había visto en persona, pero era la candidata a diputada local por este distrito. Y entonces se me acerca por quien yo voy a votar y me dice, le pido que nos apoye. Le digo, ¿sabe qué? Sin conocerla, yo ya sabía que iba a votar por usted. No, pues muchas gracias, apóyenos, y que quién sabe qué. Dice, apóyenos en todo en este partido. Le digo, no, todo no. En todo voy con otro partido, pero en este caso, en la diputación local, voy por usted. ¿Y por qué? Porque he leído un poco de su historia, he leído un poco de su trayecto y leí alguna vez sus propuestas y me parecieron interesantes para este distrito, para el distrito de Chalco. Así es que voy a votar por usted. Ya me gané un calendario y una playera ahí de ese partido, que nunca voy a usar, por cierto. Pero, este, hay que enterarse, de verdad, hay que enterarse. Hay que ver cuáles son las propuestas, qué están diciendo, que no te vayan a prometer. Y si nosotros ganamos, vamos a poner aquí un monumento de un unicornio que brote agua bendita para sanar todas las enfermedades. No, por favor, tenemos que ser de verdad inteligentes para elegir a nuestros gobernantes. Hay una frase que dice por ahí, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Yo creo que no. Yo creo que muchos gobiernos se han establecido por medio de la corrupción y por medio
del fraude. Pero hay gobiernos que han llegado ahí porque el pueblo los eligió. Y a mí me gustaría este año que si vas a hablar de política, si te vas a parar frente a una cámara como yo lo estoy haciendo, date a la tarea de estudiar un poquito. El socialismo de hoy no es el mismo después de la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo famoso y exitoso y frondoso y maravilloso y cristiano que había después de la Segunda Guerra Mundial ya no es el mismo hoy. Estados Unidos no es ejemplo, no es ejemplo, me refiero a los gobiernos, no de la gente, pues me va a decir el pueblo, me va a decir los hermanos allí en Estados Unidos, hermano, ¿qué trae contra nosotros? No, no, cada pueblo tiene mis respetos y mis consideraciones, pero recordemos que quien ejerce las políticas son los gobiernos. Y los gobiernos de Estados Unidos en los últimos años no han sido un ejemplo de cristianismo en ninguna manera. Y no es verdad que el socialismo promueve el aborto, no es cierto. Chequen cuántas plantas de aborto hay en Estados Unidos. Y Estados Unidos es completamente capitalista, no tiene nada, aunque ganen los demócratas o los republicanos, son completamente capitalistas ambos partidos. Y ambas ideas de partidos son a favor del capitalismo. Y ellos promueven el aborto. Las comunidades LGBT, donde tienen mayor promoción y más concursos y más proliferación y más producciones de televisión y más producciones de radio y de programas de internet y de películas, es Estados Unidos. Hollywood es una casa productora a favor del progresismo, de la comunidad LGBT y de las ideologías de género y todo cuanta cosa hay. Así es que, si me vienen a decir a mí que el capitalismo es ejemplo de cristianismo, que me lo demuestren. El socialismo tampoco es ejemplo de cristianismo. Por supuesto que no. Pero tienes que saber elegir. No por el engaño. No por... Es que el capitalismo está a favor de Cristo. No es cierto. El capitalismo está a favor del dinero. Y muchos cristianos hoy en día, muchas iglesias hoy en día, funcionan como si fueran naciones capitalistas. Donde lo que importa es el dinero, la ofrenda, cuánto se da, cuánto hay, cuánto va a llegar, quién va a venir. Échele ganismo, hermano, échele ganas, ¿eh? ¿Cómo que no se me está quedando? Échele ganas, hermano. Ese es el capitalismo, el echarle ganas. Si tenemos iglesias, échale ganistas. Hoy hay mucho cristianismo, échale ganista. ¿Por qué no sanó, hermano? Porque no le echó ganas. ¿Por qué no fue a la iglesia, hermano? Pues porque no le echó ganas. ¿Por qué está como está, hermano? Pues porque no le echa ganas. No es cierto. Conozco hermanos que quieren ir a la iglesia y no pueden. Ah, es que no le echa ganas, pero no puede. Es que le debería de echar más ganas. No, no puede. Pero ¿por qué no ora? ¿Por qué no pide? ¿Por qué no ayuna? ¿Por qué no hace esto? Y entonces condenamos hoy el que no cubre las expectativas del capitalismo cristiano, más bien del cristiano que está funcionando en el capitalismo. Que no cubre las expectativas de eso se queda fuera del reino de los cielos. Bendito sea Dios, y lo leí al principio. Bendito sea Dios que el sistema de este mundo no impacta ni afecta el reino de Dios. Y no me importa si es socialismo, no me importa si es capitalismo, no me importa si es ultraderecha, no me importa si es derecha, no me importa si es izquierda, o no me importa del color que sea, si es centro, si es arriba, si es abajo, no me importa el sistema que trate de impactar al reino de los cielos de ninguna manera, porque el reino de los cielos no se corrompe con las cosas de este mundo. Y por eso, si a mí me preguntas, ¿por quién vas a votar? No te voy a decir, mi voto es secreto. Pero muchos de ustedes ya lo saben por quién voy a votar. Pero no voy a promover el voto a ningún partido. Lo que sí te quiero pedir es que pienses muy bien, que no te dejes engañar. Si votas por izquierdas no te vas a ir al infierno. Si votas por derechas tampoco te vas a ir al cielo. Si votas por el candidato de tal partido, no creas que le fallaste a Dios. Fue una decisión tuya y nada más. Fue una decisión que tú tomaste, la regaste, te equivocaste, acertaste, elegiste el mejor gobernante, bendito sea Dios. Lo que no podemos hacer de lado nunca es seguir orando por nuestros gobiernos, seguir orando por nuestras autoridades. Me llena de enojo ver cómo pastores cristianos, publican en sus redes sociales. Malditos chairos, maldito peje, maldito presidente. López Obrador mantiene huevones, mantiene flojos, mantiene esto. ¿De verdad? Pastores, pastores. ¿Dónde quedó el amor de Dios? No, pastores, que aquí está en juego la nación. Siempre ha estado en juego la nación. Siempre ha estado en juego la nación y también siempre ha estado en juego tu salvación. Siempre ha estado en juego lo que pensamos y lo que decimos.
Y siempre ha estado en juego un gobierno y otro. En el 2009, yo escuché una palabra profética de un hombre de Dios al que amo y respeto mucho, donde dijo, venían las elecciones, 2009 iba a haber elecciones, varios candidatos llegaron ahí para que los ungieran en un congreso apostólico, profético y de cuanta cosa cristiana ahí, y llegaron candidatos de un partido y ahí estaban los apóstoles y los profetas orando y declarándole palabra a este candidato, y yo me reía por dentro y decía dentro de mí, ¿qué no saben que este candidato fue gobernador del Estado de México? Esos pastores que están todos allá arriba orando y declarándole a este fulano que está aquí, eh, Arturo Montiel, voy a decir su nombre, que está aquí ahora bajando las manos diciendo soy cristiano y aleluya y gloria a Dios y ay sí, oren por mí. Y todos profetizándole que él iba a ser el presidente de México y que iba a ganar y que iba a levantarse. Y el único hombre que no le profetizó a favor fue uno que se levantó y dijo, en México va a haber un cambio, no en este 2012, porque estaban por pasar las elecciones del 2009, las intermedias del 2009, y íbamos a votar en el 2009. Pero este profeta se levanta y dice, este gobierno va a tener un cambio, pero no en estas elecciones del 2009, no en las próximas del 2012, será hasta el 2018, donde vendrá un hombre puesto por Dios para gobernar nuestra nación y traer una diferencia, un cambio, restaurar nuestra nación. Ahí tengo el disco, ahí tengo el disco. Lo tengo ahí, cada vez que me desubico y me pierdo un poquito y digo, la estoy regando, pastor, la estás regando, Axa, estás pensando mal. Y entonces dijo, no será en el 2012, será hasta el 2018. Y hará una diferencia, y hará esto, y pasará esto. Y entonces vienen las elecciones de 2009 y este partido, a este candidato y a su partido le fue mal. Viene el 2012 y este candidato pierde las elecciones. Y en el 2018 las gana. Y dije, Señor, ¿será este el candidato del que habló este profeta? Y tengo la grabación. Y espero un día poder presentársela a este profeta y decirle, esta profecía yo la creí en el 2009. Oré por ella en el 2012 y en el 2018 vi que se cumplieron. Mis ojos vieron como usted profetizó algo que tuvo cumplimiento. Lamentablemente ahora este profeta ya no está profetizando. Está hablando de sus entrañas. Y me duele mucho porque lo amo mucho, pero lo está haciendo mal. Ahora, yo no tengo autoridad para juzgarlo porque él es una mayor autoridad que yo. Pero está pasando una crisis en México, está habiendo una crisis en México. Y nosotros nos estamos perdiendo la oportunidad de ejercer un voto con libertad, ir y votar con libertad y dejar las consecuencias a Dios. Hay un ejército de cristianos orando. Hay un ejército de cristianos orando para que gane el mejor para el país. Otra vez estamos orando mal. Deberíamos de orar, Señor, que gane nuestro país. No el mejor para el país, que gane nuestro país. Que quien gobierne esta nación lo haga bien. Que quien gobierne esta nación vea por todos. Vea por el crecimiento de esta nación. Vea por la solidaridad, por la unidad, por la restauración, por levantar al caído, por ayudar, hermanos, verdaderos principios cristianos. No que sea de este partido, que sea del otro partido, que gane fulano, que no gane aquel. Señor, que gane. He visto a muchos pastores que oran, Señor, no te pido otra cosa. Te pido que se haga tu perfecta voluntad, pero que no gane aquel. Bueno, le estamos pidiendo a Dios que se haga la voluntad de Dios, pero que no gane el que yo no quiero que gane, ¿no? Santo Padre, perdón. Yo sé que esto no le gusta a muchos. Yo sé que hablar de este tema no es agradable para todos. Y sé que me voy a llevar unos jalones de orejas de muchos pastores. Muchos pastores que ven por mi vida, por mi crecimiento espiritual, que ven por mi familia y que no piensan igual que yo y seguramente me voy a ganar muchos regaños. Pero sé defender mis ideas y sé defender mi postura, así como defiendo mi fe, así como defiendo mis creencias en Jesús y así como defiendo la escritura con argumentos, con estudio, con investigación, así, así, y con revelación, por supuesto, y con revelación de Dios, así también defiendo mis ideas.
Voy a parar aquí, no voy a orar en esta ocasión porque este tema lo he puesto en manos del Señor desde el 2009. Creo que Dios es quien pone y quita reyes. Creo que Dios usa tu voto para poner y quitar reyes, aquí en México, al menos en esta democracia. Creo que por más mala que sea la derecha, no podrá ser superior nunca a Dios. Y por más zurda que sea la izquierda, por más socialista que sea la izquierda, no puede ir en contra de Dios, no puede ser superior a Dios. Puede ir en contra de Dios, pero no ser superior a Dios. Y por más que esté surgiendo este pensamiento de ultraderecha en México, que es muy fuerte, no sabes cómo está penetrando en la iglesia cristiana. Surgió en la católica, pero está penetrando en el estratus de la iglesia católica, está la ultraderecha. Y en los partidos de derecha. Pero está entrando a la iglesia cristiana y no tienes idea. A los cristianos se les olvida lo que fue la guerra cristera. A los cristianos se les olvida lo que fue la persecución de los cristianos. A los cristianos se les olvida cómo fue necesario establecer en la Constitución la separación de la Iglesia y el Estado, porque los que estaban siendo perjudicados eran los protestantes. Pero bueno, dicen por ahí que los que no aprenden de su historia tienden a repetirla. Yo oro a Dios y pido a Dios que no volvamos a una época o una etapa en la que estemos mal otra vez. Espero que no. Así es que muchas gracias por acompañarme. Les dije que había empezado un poquito más tarde y que iba a terminar un poquito más tarde, pero gracias por quedarse hasta el final o gracias por ver posteriormente este video y no verlo en vivo quizás. Es un tema muy escabroso, es un tema que difícilmente podemos hablar con libertad porque inmediatamente somos juzgados al respecto, sobre todo nosotros quienes hablamos la palabra de Dios. No te invito a votar por un partido en particular. Sé que las ideologías actualmente tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo que sí te sugiero es que no te dejes impresionar, porque esto es bueno o esto es malo. Creo que debes de estudiar las características de cada candidato. Estudia cada candidato, revisa sus propuestas, revisa su partido, revisa su trabajo, revisa lo que han hecho, su testimonio. El mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así es que date la tarea. ¿Quieres votar con libertad y con honestidad este 2 de junio? Y que tú digas, mi voto contó. Quizás mi partido o el partido por el que voté no ganó, pero mi voto contó porque lo hice con conciencia. Investigué, supe de qué se trataba esta candidatura, supe de qué se trataba esta otra, decidí por la que me convenció y mi voto cuenta porque yo decidí con libertad, con conciencia, con conocimiento de causa. No me dejé impresionar por lo que dijo el pastor Axel Martes, que ahí andaba todo loco, emocionado por defender a unos y a otros. Yo investigué y me di a la tarea de investigar y ya decidí. A nuestros hermanos que nos ven en el extranjero, que sé que ya votaron, felicidades, qué bueno por votar, qué bueno por ejercer ese derecho, los bendigo y espero en el Señor que cada uno de nosotros pueda hacer este voto en libertad. Más que, saben, los invito a orar en estos 12 días que nos quedan. Los invito a orar no porque gane el mejor o gane el correcto. Los invito a orar para que haya unas elecciones limpias, libres, sin violencia, que ya no haya más muertos de candidatos, ni de gente, ni de personas, que no haya violencia en las urnas, ni el día de las elecciones, que los que están pensando hacer un fraude se detengan por completo, que aquellos que están pensando desestabilizar al país con violencia, con mentiras, con guerra sucia, con difamaciones, se detengan, porque ni a ellos les conviene ni a nadie. Oremos por eso, oremos por la paz en México. Yo sé que muchos ya oraron por que gane el mejor y que el que gane se vuelva cristiano y que el que gane siga los principios cristianos y que el que gane se congregue en una iglesia. O sea, ya eso sé que hemos estado orando, pero tenemos que orar por la paz del país, porque haya unas elecciones limpias, sin violencia, sin derramamiento de sangre, sin intenciones de fraude, de ningún lado, de ningún tipo. Que la gente vaya y vote, que sea
de las votaciones más masivas que ha habido en la historia de México, es decir, donde salga el mayor número de gente a votar. En las elecciones del 2018 salió un buen número a votar, pero que ahora sea mayor. Sí, no sé, el 70, 80% de gente yendo a votar por el candidato que quiera, pero yendo a votar, para que no haya ninguna pizca o intención de fraude. Que las autoridades judiciales y electorales se serenen y se calmen y no tomen partido en estas elecciones porque ellos son el árbitro, árbitro, perdón. Así es que vota, vota libre, vota con discernimiento, vota con convicción en tu corazón, lleva a tu familia a votar, insiste que la gente vote por quien quieran. Si quieres hacer promoción a algún partido, hazle promoción a algún partido. Si quieres defender algún tipo de ideología, derechas, izquierdas, defiéndela con argumentos, no con mentiras, no con difamación, con argumentos. Investiga para poder defender con argumentos. No te dejes llevar por las noticias en TikTok. Por favor, no te dejes llevar por las noticias en TikTok o las noticias de WhatsApp, por favor. Las noticias en redes sociales, los memes, por favor, esos no son noticias. Investiga. Hace poco le decía a una pastora acerca de un caso, porque presentaban un caso de corrupción. Decían, es que este partido representa esta corrupción y ponían el caso ahí, ¿no? Le decía, si esa persona que usted señala, hermana, ya fue a la cárcel y ya pagó su delito. Ese que está ahí en la foto, ya pagó su delito. Sí, sí fue a la cárcel por ese delito, pero ya lo pagó. Entonces, si ya pagó el delito, ¿sigue siendo culpable? Entonces nosotros, que creemos en Cristo, que Cristo pagó por nuestros pecados, ¿seguimos siendo pecadores? Y le decía a esta hermana, sí, hermana, ya pagó el delito, fue a la cárcel, no difundamos verdades a medias o mentiras, porque eso habla más mal de nosotros que de ellos. Es que, ¿quieres participar en un partido político? Hazlo con libertad. Pero si ves que algo no concuerda con tu espíritu, deja ese partido. Me llama la atención que mucha gente primero le tiran a su adversario político, ¿no? Le tiran y le tiran y le tiran a su adversario político y de pronto dicen, no, no defiendas a los políticos. No defendamos a los políticos porque ellos disfrutarán de la vida y nosotros vamos a terminar peleados. Bueno, primero le tiras y le das con todo, y con la chancla y con todo, y luego cuando ya el otro va a dar su postura y dice, no, no defendamos a los políticos. O el otro, ¿no? Que dice, no, si yo opino de este político es mi muro y yo opino lo que quieras, si a ti no te gusta, síguete de largo, no mires mi muro. Pues entonces no lo publiques en tu muro. Si no quieres que vean de qué color son tus calzones, no los pongas allá afuera en la calle. Si no quieres que la gente sepa qué tipo de calzones usas, no los cuelgues en el tendedero que da a la calle. Si no, al rato todos saben de qué tipo de calzón usas. Entonces, si tú tienes ideas, ideologías y creencias políticas y las publicas en tu muro, seguramente te va a llover. Si no te gusta lo que te dicen, seguramente no te gusta porque no quieres cambiar tu parecer y porque seguramente el otro tiene razón en lo que te dice. Bueno, eso de que no se digan chairos, no se digan fachos, no se puede evitar. La gente se deja llevar por sus emociones. Lo que sí es que no te enganches. Si alguien te dice chairo y porque eres chairo, no te ofendas. Si alguien te dice facho porque eres facho o fifí, no te ofendas. Yo espero que podamos tener elecciones en paz. Mi oración, de verdad, mi oración desde hace varios días es decirle a Dios, Señor, que tengamos elecciones en paz, que no haya violencia, que ya no haya más muertes, que el día de las elecciones haya paz, que el día de las elecciones salga una mayoría incontable de mexicanos a poder votar y que se sientan seguros y respaldados para ejercer su voto con libertad. Que sean muchos, muchos los mexicanos, más del 70% que vayan a votar, para que no haya la más pequeña intención de hacer un fraude electoral. Oremos porque vienen cosas interesantes para México. Ya les hablaré de eso en otra ocasión.
Les mando un abrazo, gracias por su paciencia. Si tienen alguna pregunta, déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas, mándenlos por mensaje. Si quieren hablar de política y salir de sus dudas, hay muchas cosas que no dije aquí por respeto a mucha gente. Les podría hablar de tantas cosas, de tanta información que tengo respecto a la política, pero no la quiero usar o no la quiero decir aquí abiertamente porque se pensaría que estoy a favor de un partido o de otro. Y no quiero generar ningún tipo de pensamiento en ustedes, pero tampoco quiero tener problemas como pastor al hablar de política. Yo tengo libertad de hablar de política, pero no puedo inferir o asumir o aconsejar que se vote por uno o por otro. Entonces tengo libertad para hablar de política. Y cambiamos el escenario solamente para que no se den cuenta que no es lo mismo. O sea, no estoy hablando de política desde el foro de la iglesia, estoy hablando de política desde esta oportunidad que tengo como ciudadano y de que ustedes me escuchen y que me presten unos minutos, largos minutos para poder platicar del tema. Falta mucho que hablar, hay mucho que decir, pero me gustaría, si tienes preguntas, dudas, curiosidades de un debate o quieres hablar del tema o quieres aprender algo más de esto o simplemente decirme, pastor, usted miente con todos los dientes, hagámoslo de manera personal. No voy a invertir más tiempo en esto, pero sí podemos abrir un diálogo, una conversación, podemos abrir un foro, un chat, podemos abrir una videollamada y conversar del tema y poner nuestras posturas, hablar nuestras posturas. Quizás no te convenza, quizás no logre convencerte de lo que yo pienso, o al revés, tú me logres convencer quizás de lo que tú piensas con argumentos, sin insultos, pero poniendo sobre de la mesa un tema tan importante como es el de la política en México. Así es que un abrazo grande, bendigo a todos los pastores que están haciendo una tarea importante por orar por esta nación, que están tratando de convencer a la gente para votar por unos y por otros. Sean más discretos, por favor, sean más prudentes, para que no se note sus ideas o sus tendencias políticas. Pero por favor, no fomenten el miedo, no fomenten el miedo a votar por unos o a no votar por unos. Así es que los bendigo a todos, les amo en el Señor. Gracias por escucharme. El Señor sea con todos ustedes.